¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestra secuencia número 20 de nuestro libro de matemáticas de tercer grado. En este caso vamos a enfocarnos a la sesión número 2. Como tú puedes ver, hemos estado utilizando el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo como nuestras herramientas por segunda ocasión. Ya lo habíamos visto en otro bloque, solo con con la notable diferencia de que ahora lo ocupamos en el álgebra. Hemos ampliado este campo de aplicación de estas dos herramientas, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Pues bueno, en esta sesión 2, como tú puedes ver, hay algunas propiedades que pueden ser de utilidad. Tal vez en este momento no lo puedas ver como tal, pero hemos estado o estamos entrando también en un área de que a muchos alumnos le cuesta el traducir un lenguaje escrito. Fíjate, en tu libro de texto, la mayor parte son palabras, uno que otro número, y sin embargo la herramienta principal es el álgebra. Es decir, trasladar ese lenguaje escrito a un lenguaje algebraico a algunos alumnos le cuesta. Espero que en este video puedas distinguir este tipo digamos, de herramienta, trasladar el lenguaje escrito al lenguaje algebraico. Bueno, vamos a empezar. Aquí nos preguntan inicialmente si será cierto que la suma de dos números impares siempre es un número par. Pues bueno, yo aquí ya le he dado una respuesta, pero digamos que en tu caso tienes esa duda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar algunos ejemplos. Aquí sugiero algunos. Por supuesto que tú te puedes permitir ponerte varios más. Incluso aquí puse, digamos, números impares consecutivos. Habríamos de probar con números impares no consecutivos. Por ejemplo, aquí tú sumas 1 más 3, pues me da un 4 y es un par. Estos dos son impares. Estos dos también son impares. 3 y 5 o 3 más 5 nos da 8, nos vuelve a dar un par. 5 y 7 nos da un 12, nos vuelve a dar un par. Como decía, bien podríamos permitirnos colocar, por ejemplo, voy a tratar de ampliar esta nota, y como te decía, y si no fueran consecutivos, por ejemplo, el 1 más el 7 y nos da 8. Entonces, al parecer no es tanto que sean consecutivos o no. Igual puedes probar con un número grande, no sé, un poco más grande, obviamente por cuestiones de tiempo en el video y por ser un poco más práctico, pues normalmente en los videos se ocupan ejemplos más simples, pero pues tú lo puedes ocupar con dos números impares de más cifras, ¿no? Pero bueno, pruébalo. Ahora, esto nos podría hacer pensar que la respuesta es sí. Aquí en el inciso A me dicen que representa algebraicamente mi cuaderno un número impar. Y bueno, esta sería la forma de representar un número impar. Bueno, ya sea con 2n más 1 o con 2n menos 1. Yo aquí decidí hacerlo con 2n más 1. Bueno, ya lo representé. Aquí está marcado. Ahora, me dicen otro número impar diferente al anterior. Bueno, 2n más 3. ¿Cómo podrías distinguirlo? Bueno, si tú sustituyes en lugar de la n un 1, por ejemplo, te va a dar un número impar. Por eso sabemos que esa es una forma algebraica, o sea, es una forma general, que es la parte que yo les menciono, que a algunos alumnos les cuesta, digamos, trasladar, ¿no? Un número impar.
porque no te están diciendo un número impar como el 1, el 3, el 7, etcétera, sino te están diciendo cómo sería un número impar en general. Entonces, cuando tú le pones, digamos, un valor a esa n, que es un valor posicional, digamos, pones 2 por 1 más 1, en este caso me va a dar un 3. Si tú cambias este número, pues bueno, entonces aquí me va a dar un 5. Si tú le pones aquí que te gusta un 10, pues aquí me va a dar un 11. El chiste es que en cada uno de esos, digamos, experimentos que estamos haciendo ahorita, nos está dando un número impar. Entonces, de forma genérica, 2n más 1 es un número impar. Ahora, otro número impar igual. Si te das cuenta, lo único que hacemos es cuando le añadimos al 2n es un número impar. En este caso, el 2n más 3. ¿Sí? Decía, como hace rato, 2 por 1 más 1 me va a dar 3. Si yo aquí le pongo 2n y como n es 1, me va a dar 5. Entonces sé que estos dos números son diferentes, que es lo que me está pidiendo. Ahora, dice la suma de esos números impares reduciendo términos semejantes. Pues bueno, aquí tengo el primero y aquí tengo el segundo. Recuerda que los paréntesis se quitan multiplicando. En teoría aquí se supone que hay un 1, no está escrito, pero aquí está, aquí al principio. Entonces prácticamente sería 1 por 2n y 1 por 1, pues tengo 2n más 1. Y aquí igual, aquí se supone que antes del paréntesis, aquí no está escrito, pero ahí está un 1. No quiere decir, porque no puede ser 0, porque si multiplica 0, pues todo esto se hace 0 y entonces ya no existe, ¿no? No, es 1, igual 1 por 2n y 1 por 3, pues bueno, nos va a dar 2n más 3. Total, que tengo aquí los 4 términos y sé que son términos semejantes. En este caso, son términos semejantes, 2n y 2n. Estos dos son semejantes. Recuerda, ¿por qué son semejantes? Porque tienen literal. En este caso, por ejemplo, este sería semejante. ¿Por qué? Porque son solamente números. Son semejantes. Y sumo términos semejantes. 2n más 2n, 4n. 1 más 3, 4. Entonces ya los tengo, la suma. Lo que me estaba pidiendo esta tercera viñeta. La cuarta, me preguntan, ¿la suma que escribieron tiene factor común? ¿Cuál o cuáles? Pues bueno, yo te podría decir que el factor común sería el 2, por ejemplo. Ese podría ser 1. Otro podría ser el 4. Recuerda que ya hemos visto esto de factorizar, que eso tendría que ver con el máximo común divisor. O bueno, es decir, yo aquí tengo 4n más 4, sé que puedo dividirlo entre 2, entonces un factor va a ser el 2. ¿Cómo sé que estoy bien? Porque si yo multiplico, recuerda, la multiplicación es una forma de verificar si mi factorización está bien. En este caso, 2 por 2n es 4n y 2 por 2 es 4. En ese sentido, no he cambiado para nada. Entonces un factor común sería el 2. ¿Es el único? No, porque pude haber dispuesto, por ejemplo, permítanme, voy a tratar de ponerlo aquí. Sería, por ejemplo, 4n más 4. Y puedo factorizar el 4, porque los dos
se puede multiplicar por 4. Entonces aquí tengo otra expresión, lo que implica que aquí podría ser el 2 o 4. ¿Sí? Cualquiera de esos dos. Por eso pregunta cuál o cuáles. Ahora, nos preguntan, ¿una expresión factorizada de la suma de dos números impares? Bueno, tengo estas dos, que será la respuesta de esta viñeta. Y la pregunta que me ponen en el inciso B, me dice, ¿cuál es la conclusión que se obtiene de la expresión anterior? Pues podemos determinar que es correcto, o sea, esto es correcto. Primero lo probamos con números y ahora con álgebra es correcto. Dos números impares nos da como resultado un número par. ¿Por qué? Porque a la hora de factorizar siempre se factorizan números pares. Es decir, le metas el valor que tú quieras a la n, al final todo lo que pongas acá, el hecho de que tú multipliques por 2 cualquier número o por 4 cualquier número, eso implica que el número va a ser un número par. Dos números impares sumados me da un número par. Esa es la conclusión. Ahora, esa es una propiedad. Otra propiedad, porque así se llama la sesión. Otra propiedad, vamos a analizarla. Primero fijémonos en estos ejemplos que ya nos dejó el autor del libro. Fíjate que son dos, digamos, son dos cifras, o más bien, son dos números de dos cifras. En este caso, 27, 2 y 7. Luego dice que con los mismos números, pues formemos otro, pero bueno, invirtiéndolos, ¿no? 72. Y la diferencia de entre ellos es, por ejemplo, en este caso, 45. Aquí, igual, ¿no? A mí se me ocurre, bueno, a mí no, al autor del libro, 97, pues bueno, si los invierto sería 79. Y si lo restamos, me va a dar 18. Me dice que la complete. Bueno, se me ocurre poner el 35. Mismos números, pero al revés, 53. Bueno, si quieres, y por cuestiones de que nos puede salir una resta, una resta negativa, bueno, voy a poner así, digamos, el grande arriba y el chico lo vamos a poner en la parte inferior. Bueno, en ese sí, ahí está. 53. Los invierto y me da 35. Si yo los resto, me da 18. Bueno, lo puedes comprobar con tu calculadora. 53 menos 35. 18. No pasa nada. Igual con el 64. Igual. 64 menos 46. 18. En este caso, por ejemplo, 73 menos 37 me da 36. Ahora, me piden que verifique que en todos los casos la diferencia entre ambos números es divisible entre 9. Pues a todas estas diferencias las dividí entre 9 y sí, me da solo números enteros. Quiere decir que entonces esto es correcto. Cuando una propiedad de estos números de dos cifras, insisto, de dos cifras, los invierto y digamos, hago una diferencia entre ellos, ese número, o sea, estos de esta columna de aquí abajo, siempre va a ser divisible entre 9. Ya lo verifiqué aquí. Ahora, pero esto es con números. ¿Y con álgebra cómo sería? Pues bueno, dice representación algebraica de un número de dos cifras. Aquí no me piden que hagan nada, me están diciendo que un número de dos cifras se representa 10 por A más B, siendo A un número entero y B otro más. Es decir, si yo puedo suponer que
si A es igual a 1 y B es igual a, ¿qué te gusta? 2. Entonces, 10 por 1 más 2 me va a dar 12. Es cierto. Este es como un ejemplo. Decía entonces, esta sería una forma genérica de representar un número de dos cifras. Aquí me dan 12, si yo aquí le pongo un 3, por ejemplo, pues aquí me va a dar 32. Y así sucesivamente. Entonces me dicen representación algebraica del mismo número pero con las cifras invertidas. O sea, lo que hicimos acá en esta columna, pongo en lugar de la A, pues pongo la B más A. Ya están invertidas. Ahora, la diferencia entre ambos. Ya me habían dado el primer número, menos el segundo número con las cifras invertidas. Pues bueno, recuerda, los paréntesis se quitan multiplicando. Voy a quitar, vamos a ocupar nuestro lápiz, por ejemplo en este caso aquí, este multiplica a este, ese mismo número, por así decirlo, multiplica a este multiplica a este, y este también multiplica a este. Bueno, sería básicamente 1 por 10A, pues 10A, 1 por B, pues aquí está la B, menos, se entendería que aquí estaría un 1, menos por más, se entendería que aquí la ausencia de signo es un signo más, menos por más da menos, 1 por 10B, 10B, menos por más da menos, 1 por A es A. Y me doy cuenta que estos dos son términos estos dos, perdón, son términos semejantes. Porque los dos tienen A, incluso aquí ya los acomodé. Igual estos dos, igual ya los acomodé, que tienen B. Y me doy cuenta que 10A menos A es 9A. Menos 10B más B me da menos 9B. Entonces, ya que hice esto, me preguntan, oye, ¿la expresión obtenida tiene algún factor común? Sí. En este caso, el 1, el 3 y el 9. ¿Cómo lo represento? Pues bueno, déjame ponértelo acá. Ahí está. Por ejemplo, el 1. Es el ejemplo como más evidente, ¿eh? 9A menos 9B. Perdón. Ahora, ¿habrá algún otro? Pues sí. Por ejemplo, yo te dije el 3. Me daría 3A menos 3B. Si me doy cuenta, todas esas expresiones me siguen dando lo mismo. O el mismísimo 9, que me daría A menos B. Todas estas serían, digamos, todos estos serían factores en común, el 1, el 3 y el 9. Y todas las expresiones me siguen dando 9A menos 9B. Ahora, la expresión factorizada de la diferencia la pongo con el 9 porque recuerda que es con el máximo común divisor, o sea, el número más grandote. Y entre el 1, el 3 y el 9, pues el 9 es el más grande. Y aquí está. Y eso quiere decir, por esa razón, pues nos está siempre dando un múltiplo de 9. ¿Cuál es la conclusión? Si tenemos dos números de dos cifras con las cifras invertidas, dos números de dos cifras
Con las cifras invertidas, su sustracción nos dará un número divisible entre 9. Pues bueno. Aquí en el punto número 3, esta es otra propiedad. El número 3 dice, ¿será cierto que cualquier número de dos cifras en el que la cifra de las decenas es igual a la cifra de las unidades, uno de sus factores es 11? Pues bueno, aquí digo que sí, ¿no? ¿Cómo? Pues te pongo unos ejemplos. Por ejemplo, 99, porque dicen que esa es ya la misma, ¿eh? 99 entre 11, ¿me da un número entero? Sí. Eso quiere decir que entonces me está comprobando esto. Bueno, pero es un ejemplo. El punto es comprobarlo con otros más. En este caso, 88 entre 11, oye, si me da otro entero. 44 entre 11, otro entero. Pues parecería que sí. Si su respuesta es no, anoten un ejemplo que lo muestre. No, pues como no tengo, pues no voy a anotarlo. Si su respuesta es sí, muéstrelo algebraicamente. Ah, bueno, me voy. ¿Cómo represento un número de dos cifras en el que la cifra de las decenas sea igual que el de las unidades? Pues bueno, 10A más A. Aquí las dos cifras tienen que ser iguales, a comparación del número 2 que vimos anteriormente. En este caso, por ejemplo, voy a repetir la misma situación, 10 más A entre 11, perdón. Y fíjate que 10A más A, pues me da 11A. Y entre 11, ¿qué me da A? Que sería un número entero. Entonces, simplificando, sería A. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Que un número de dos cifras donde la cifra de las decenas es igual al de las unidades tendrá al 11 como uno de sus factores. Siempre. Esa es una forma genérica de saber que eso es correcto. Ahora, otra propiedad, pues bueno, dice, relacionen ambas columnas con una línea. Múltiplo de 5, pues bueno, 5A. Si el A vale 1, pues 5 por 1, 5. Si el A vale 10, ¿qué te gusta? 10. 5 por 10, 50. Y es múltiplo de 5. Factor común de 3A más A. Pues bueno, en este caso, ¿qué tienen en común los dos? La A. Máximo común divisor de estos dos monomios. Ya lo habíamos visto en algún momento. Bueno, aquí esto nos llevaría un poquito más de tiempo. A las 5, bueno, aquí vamos a dejar un espacio. Aquí vamos a ponerlo. Entonces, el número más pequeño, que sería 5, lo voy a poner aquí, el 5, el 4, el 4, aquí. Esto es lo que es un poquito más latoso, por así decirlo, cuando ocupamos una herramienta como esta. Entonces, yo me doy cuenta que ¿qué tienen en común todos? Pues bueno, yo le puedo quitar una A. ¿Qué me va a dar como resultado si yo le quito una A? Pues que aquí en este caso la A ya no va a tener 5A. Sí va a tener las 4B. ¿Sale? Bueno, ahorita a lo mejor voy a ponerle una pausita. Bueno, básicamente lo que te estoy diciendo con respecto al máximo común divisor es que hay que estar divide y divide cada uno de los términos. Recuerda, en el máximo común divisor es todos o a ninguno. En este caso, los dos se pueden dividir entre A. Pues bueno, fíjate que si le quitamos una, básicamente le vamos quitando una A. Las B no las he tocado, por eso siempre aparece B a la cuarta. Le quito una A, pues ya ahora ya no tiene 5, tiene 4. Este ya no tiene 4, tiene 3. Me doy cuenta que puedo continuar dividiendo entre A. Al dividir entre A, pues se le quita una A. Ya no tiene 4, tiene 3. Ya no tiene 3, tiene 2. Le puedo seguir dividiendo entre A.
ya no tiene 3, tiene 2, este ya no tiene 2, tiene 1, y así puedo seguirle. Total que me doy cuenta que a la hora de que yo obtenga el máximo común divisor, por eso le puse aquí, etcétera, para no hacer más largo el video, el máximo común divisor, como incluso ya lo habíamos comentado en otro momento, va a ser la literal del exponente más pequeño. En este caso, entre el 5 y el 4, nos quedamos con el 4, que es el más pequeño. En el caso de las b no hay ningún problema porque es la misma, si los dos tienen b a la cuarta. Este será el máximo común divisor. Ahora, y finalmente, pues ahora sí que nos quedaría nada más este. Múltiplo de 3 más 2. O sea, a un número lo multiplicas por 3 y le sumas 2, que es básicamente esto. Aquí tendrías que compararlo con alguno de tus compañeros o, bueno, cuando tengas la oportunidad de comentarlo con tu profesor. De cualquier manera, digo, porque creo que aquí termina, ¿sí? Aquí termina esta sesión 2. Si tienes alguna duda, déjanosla en la caja de comentarios. Pues te agradezco tu atención y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.